Esta era la prueba, como prueba un botón, dicen. Pues este es el botón, ¿no? Antes hemos dicho que el tema de Aul lo habíais grabado con Leiva. Pues esta es la versión en la que colaboráis con él. Exacto, sí. Queda muy chula. La que además que él decía que es un caballero porque atendió a la amistad y a la parte musical sin tener en cuenta que su discográfica no le permitía esto. Con lo cual luego tuvimos ahí una catarata de mails y llamadas por parte de Sony. No de Sony, sino de la Sony compañía. Con Y. Vale. Que tuvimos que pues sacar ahí nuestras espadas y al final llegamos a un puerto. Pero sí, él en ese sentido demostró todavía más. Muy bien, pues oye, es un aplauso para él al final, porque estas cosas tienen su valor. Por cierto, antes me quedaban dos preguntas por haceros antes de que despidamos con el acústico. Una era el tema de las letras, porque escuchando el disco se aprecia que le dais valor a las letras, no es la típica letra que queda bien y ya está porque métricamente pega, sino que además tenéis la canción de Gusano, por ejemplo, que siempre digo que es una de mis favoritas. La letra es muy, muy crítica, muy concreta. Antes, Amigo Fiel, la has explicado también. Cuéntanos. Bueno, pues nosotros cuando, fíjate, en los 90, cuando éramos Absenta, insistíamos en cantar en castellano porque es nuestro idioma y nuestra manera de entender que las canciones se pueden hacer más grandes cuando cantas en tu idioma, pero realmente no contábamos nada. En los 90 nuestras letras eran, por decir, como tú dices, por rellenarlas de letras sin más. Y incluso, no sé, teníamos poco que contar. Quizá ahora, bueno, pues te haces más mayor y también con la pulquería yo he tenido mucho ejercicio de composición. Todos componíamos allí y bueno, el que no corría volaba y tenías que ponerte las pilas presentando las canciones. Y bueno, pues básicamente ahí cogí toda la fuerza y todas las ganas de contar una historia diferente a lo que hacía con la pulquería y de ahí nace el proyecto, a raíz de querer contar cosas sin más pretensiones que sacar melodías también nuevas, contar con ellos, con los que había tocado. Y sí, entonces me di cuenta con la pulquería me di cuenta que el castellano sí es importante. Yo creo que hasta los 23, 24 años realmente me daba bastante igual el idioma castellano. Conocía a los Thompson por mi padre. La Polla Records me hacía gracia, las letras, Pabellón Psiquiátrico, me acuerdo, pero realmente escuchaba los Beatles, Stones y decía, si es que a mí lo que me interesa es la música. Pero luego aprendí de que, como trataba de explicar, que las canciones se hacen mucho más grandes cuando además cuentas algo. Sí, o se ven reflejados los que te escuchan, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más chulas de esta profesión es cuando alguien te da las gracias o se siente mejor por escucharte y te habla de lo que siente con la letra. Este tipo de cosas a mí realmente me atraviesan el pecho. O sea, sí que me gusta mucho, mucho. Pues ya, como oyente se agradece que hayan artistas que teman. Yo personalmente valoro mucho el tema de las letras y yo entiendo que aquí todos y se nota. Pero perdona, ¿no? Yo creo que no siempre es más importante. Si no tienes nada que contar y tus influencias son anglosajonas, yo creo que sí. El rock and roll tiene una sonoridad en inglés, o los chicos que hemos escuchado antes con el hard rock metalero, si sus influencias van por ahí, yo creo que debe seguir por ahí. O sea, esto de nuestro idioma y debemos cantar en castellano, no creo que deba ser así. Bueno, la música yo creo que es un idioma en sí mismo. A partir de ahí luego tú lo puedes componer como quieras. Es un clímax, tú tienes que llevar a la gente al clímax que más quieres y si con el castellano no lo consigues, ¿para qué romper la magia con 4 frases que no te llenan ni a ti? Pero bueno, como estas sí que llenan, se agradece que tengáis eso en consideración y que lo utilicéis. La segunda pregunta, muy rápido. Sony, cuéntanos, ¿por qué Sony? Bueno, vamos a ver. Sony con I latina, porque en su día, en los años 90, primeros 90, empecé a trabajar en un almacén de ropa. Un día me dijeron que podía ganar algo más de dinero si iba los sábados a vender a una tienda que tenían en Nuevo Centro. Entonces lo comenté en casa y mi padre me maqueó como se iba el vestido entonces, un así moderno de la época. Y moderno de la época significaba ir vestido como Sonny Crockett de Miami Vice.
Hasta cual bajé a la calle, estaban mis colegas ahí de la calle, del barrio, de donde vivía y tal, y que viene Sonny Crockett. Sonny Crockett, pues bueno, yo soy moreno, no me parezco en nada. Te parece al otro, a Ricardo Taps. Y así se quedó, para siempre. Sí. Bueno, pues mira, Sonny, o sea, al final es un nombre que te ha acompañado toda la vida. Eso es. Está muy bien. Pues chicos, ha sido un placer teneros aquí, hemos disfrutado un montón, más que vamos a disfrutar escuchándoos, y lo que vamos a hacer es despedirnos como mejor yo creo que sabéis hablar, que es lo que decíamos antes, y es con vuestras canciones. Así que decirnos un poco qué vais a tocar, vale, y directamente nos vamos ya, o sea, ponemos ya sintonía final. Bueno, quería primero daros las gracias, darle las gracias a Miguel Escorcia por el capote que nos ha brindado, por hablarnos bien de vuestro programa, y ciertamente, aunque no ha habido whisky, hemos estado muy a gusto. Eso se arregla ahora, por eso te preocupes, no sufras. Cada una de las secciones nos han encantado y bueno, pues nada, esperemos volver con siguientes trabajos. Esta canción se llama Buenos y Malos, forma parte de un EP que sacamos antes de lo que ha sido nuestro puesta a largo oficial, que ha sido Ventura, el LP. Y bueno, pues he elegido tocar esta porque viene muy al caso en el que estamos, porque creo que cierra una etapa que abrió en su día. Es una canción que nace de los tufos corruptos sobre todo en nuestra comunidad valenciana, bueno, deseando que se haga justicia, y si bien no se va a hacer del todo, parece ser que van entrando al agujero a unos cuantos. Un poquito bueno, ahí. pues Buenos y Malos va sobre esto. Pues chicos, un placer. Un placer, igualmente. siempre. Hasta la próxima. O al calor de la mañana, sobre el ancho mar, bajo la almohada, entre sus tinieblas pudras el tirano que lanza las piedras, que esconde la mano. Puedo ver dinero en su mirada, roba al pueblo al capó y sus frías sombras largas. Tras estos canallas, los buenos hombres blandos amarran sus palabras, la rabia y el llanto. Háblame tal vez, si tienes algo que contarme. Abrázame también, porque más que el viento de Mistral, suenan hoy balas al aire. Y sin luz de la mañana, dejemos al tirano, sin inviernos ni veranos, a la sombra de su noche, y otra más para contar de buenos y malos.